Hola mis amigos. En estos días he recibido muchas preguntas acerca de las iniciaciones. ¿Qué son las iniciaciones? La idea de tener un maestro espiritual y bueno, explicaré más o menos lo que decía mi maestro espiritual, ¿no? Las iniciaciones en realidad son el comienzo de algo. No, la iniciación no significa de que tú ya eres algo, sino que es el comienzo. Él decía de que la iniciación formal es necesario sobre todo para los occidentales porque estamos acostumbrados a los bautizos, a las confirmaciones, a los rituales. Pero la iniciación comienza cuando tú agarras un libro y empiezas a estudiar acerca de eso. Hay algunas personas que quieren una iniciación espiritual, sobre todo una iniciación hindú, para poder tener un nombre hindú. El nombre hindú te lo puedes poner tú solo, puedes buscar en internet y poner nombres hindúes y el que más te guste con el significado que tiene te podría llegar a gustar. Pero iniciación real significa cuando tú tienes las ganas de comenzar un proceso. La primera iniciación significa eh, comenzar, por ejemplo, con el aprender a cantar un mantra. Eh, Nosotros cantábamos el mantra Hare Krishna, pero hay otras escuelas que cantan otros mantras. Por ejemplo, en el sur de la India cantan Om Namo Narayana. Algunos shivaístas cantan Om Namo Shivaya. Algunos cantan solamente Siam, Siam, Siam. Algunos dicen que sus mantras son secretos. Pero en realidad lo importante es que cuando cantas el mantra lo cantas con sinceridad y concentrado. No te sirve cantar 1000 veces un mantra pensando en cualquier cosa. Es preferible cantar el mantra una sola vez y cantarlo bien. Eh, Después hay una segunda iniciación en nuestra escuela, por ejemplo, que en nuestro caso se daba un año después de haber estado un año practicando la primera parte del canto del mantra, del Mahamantra, ¿no? Pero en la India, por ejemplo, la iniciación que nosotros nos dan como segunda iniciación, la iniciación Gayatri, a los niños se la dan cuando cumplen 11, 12 años. Y ya les enseñan a cantar el Gayatri con un cordón, y entonces cantan unos mantras, ¿no? Un solo mantra, el mantra Gayatri Mantra. Y el maestro le da el Gayatri, se lo da en el oído, se tapa el izquierdo, se lo da por el derecho y es como una especie de transmisión, como si fuera una transmisión allá le llaman parampara, que en la traducción hindú también es tradición. La palabra parampara significa aquí para nosotros es de maestro a discípulos, pero en la India la palabra parampara también significa tradición. Entonces tú le entregas ese conocimiento como si fuera una especie de red hasta llegar a tu oído desde miles de años. Entonces el guru como representante de Dios te da ese mensaje en tu oído y lo haces tuyo. Y empiezas a cantar el mantra Hare Krishna, o en este caso el mantra Gayatri, que es una medida. El Gayatri es una medida de 8 sílabas que, que el guru te da para que tú puedas beneficiarte con ese mantra. La traducción del mantra Gayatri es digamos, es muy importante porque te ayuda en lo que es en el espíritu, pero también te ayuda en el físico y te ayuda para conectarte con el universo. Digamos, tiene muchos significados. Y lo importante no es saber el mantra, sino es cómo lo aplicas. Porque si, por ejemplo, acá lo cantas, si tú lo escuchas en internet, lo encuentras a Premal. eh, hay una chica que con su marido que lo canta muy lindo el Gayatri Mantra. Y tú puedes cantarlo y escucharlo y es muy beneficioso y te trae mucha paz. Ahora hay gente que solamente quiere, como decía en un principio, quiere tener una iniciación. Dice, bueno, hoy yo quiero buscar un guru. Escuché a una persona que se quería iniciar con un swami que fue a la Argentina y se quería iniciar con él únicamente porque quería tener el nombre, ¿viste? Quería tener un nombre hindú que se lo dieron. Pero si quieres un nombre te lo puedo dar yo te puedo dar un nombre. ¿Tú quieres que tener un nombre hindú? Escríbeme o métete conmigo ahí ¿cómo se llama? En Facebook y
y quieres un nombre hindú, yo te regalo un nombre hindú. No hay ningún problema. Hay millones y millones de nombres hindúes. Pero lo que no te puedo enseñar o lo que no te puedo regalar es tu deseo por superarte espiritualmente o por crecer espiritualmente. En ese sentido ahí ya no puedo hacer nada. Ni yo ni nadie. O sea, porque el conocimiento es una cosa que es muy interior y de acuerdo a lo que dicen el conocimiento de la India, dice que nosotros somos Sat Chit Anandam. O sea, somos eternos, llenos de conocimiento y bienaventuranza. Por lo tanto, el conocimiento está en nosotros y está en nuestro corazón. Todo lo que nosotros escuchamos en la vida, en realidad ya lo sabemos y lo único que conseguimos con escuchar a otras personas es que nos recuerden algo que ya sabemos. Sabemos que no somos este cuerpo, que somos almas espirituales, que todas las identificaciones materiales son resultados del ego. Yo soy de este país, yo nací en este país, yo soy de tal familia, tengo tal apellido, yo tengo tal profesión, yo tengo tal cantidad de dinero, yo. Eso es ego, ego falso. El único problema es que cuando llega el momento de la muerte no te llevas nada o cuando pierdes tu capacidad económica tampoco vales nada. Entonces lo más importante de todo es poder llegar a desarrollarte tú mismo. Por eso que el principio del conocimiento de la India o el conocimiento védico se llama autorrealización. La autorrealización es llegar a comprender quién soy, quién soy yo, de dónde vengo, para dónde voy a ser, llegar a buscar las respuestas a esas preguntas que todos tenemos. Pero lo demás es superficial, las sectas son superficiales. Si no estás bien acompañado en una escuela espiritual, puede ser superficial, quizás tu guru no es guru, quizás tu maestro no es maestro, quizás tu escuela de yoga no es escuela de yoga, quizás es un negocio. Entonces, no vamos a poner a todos en el mismo saco, pero lo importante es lo que sacas de ese encuentro con esas escuelas. Si vas a una escuela que quizás no es la mejor, lo importante es el conocimiento que sacas de esa escuela. Que seguramente por tu karma puedes ir a una buena escuela o a una mala escuela. Ese es tu karma.